esta mañana. Amén. Me gozo con todas las alabanzas que hemos escuchado, ¿verdad? Y una de ellas decía que todo lo que respire, alabe al Señor. Y cada uno de nosotros, gracias a Dios y afortunadamente, estamos respirando. Así que les invito que en esta mañana, si tienes ganas de aplaudir, puedes hacerlo. Si tienes ganas de gritar, de decir su nombre y glorificarle, de estar atento, lo puedes hacer. Porque hay mil maneras de bendecir, de alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bienvenida, hermano. Sí, claro que sí. Como decía Vivi, nos sentimos muy gozosos cada vez que hay personas que se conectan a través de la plataforma, personas que asisten a nuestra congregación. Y en el día de hoy nos está acompañando un amigo que se llama Freddy. Freddy pasó algo muy bueno. Son de esas personas que de pronto uno en algún momento, ¿verdad? Conocen de que uno asiste a la iglesia, conoce y le hablamos, ¿verdad? De todo aquello que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero en estos días mi esposo me dice que Freddy simplemente le llamó y le dijo, van para la iglesia el domingo y yo quisiera ir. Entonces démosle un aplauso al Señor por la vida. Puso ese anhelo, puso ese deseo en el corazón de él. Amén. Bienvenido, Freddy. Dios tiene grandes cosas para ti. Amén. Bueno, hemos venido compartiendo unos temas, por así decirlo, que hacen parte de nuestra creencia, que hacen parte de todas esas enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Y hoy, ¿verdad? Vamos a leer en nuestra Biblia un tema muy interesante. Está en el libro de Hechos, capítulo 8, pero vamos a leer a partir del versículo 26. Hechos, capítulo 8, verso 26 al 40, y leo para ustedes. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese campo. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, bendito sea el Señor. En esta mañana vamos a andar basados en la historia, basados en este capítulo, en este verso, la historia de un hombre. ¿De quién empiezan a hablar primeramente? Empiezan a hablar de Felipe, ¿cierto? En la Biblia hablan de Felipe el apóstol y hablan de el evangelista. Esta mañana nos vamos a referir a Felipe el evangelista. Es uno de los primeros diáconos de la primera iglesia o la iglesia primitiva. ¿A qué se dedicaba él? Se dedicaba a predicar el evangelio, se dedicaba a evangelizar. De hecho, fue uno de los primeros, dice las escrituras, que predicaba fuera de, o sea, que iba de pueblo en pueblo, por así decirlo, a predicar la palabra de Dios. Era fuera de la ciudad. Este hombre llegó a tener un impacto ministerial. Era tanta la fe, la convicción que él tenía de Jesucristo, que cuando él predicaba sucedían cosas maravillosas. Dios lo usaba. ¿Qué hacía o qué sucedía cuando él predicaba o evangelizaba? Dice que personas, él oraba y personas eran sanas, eran libres. Porque este hombre era usado por Dios, se dejaba usar por Dios, echaba fuera demonios. En el verso 1 del capítulo 8 de Hechos, están hablando, ¿verdad?, de que murió Esteban. Y a partir de la muerte de Esteban, surgió, por así decirlo, una persecución a la iglesia. Cuando esta persecución sucede, todos fueron dispersos. ¿Para dónde se fueron? Para Judea y Samaria, excepto, dice la palabra, los discípulos. Pero uno que fue escogido y que quedó disperso fue Felipe. ¿Sí? Porque él tenía una misión de parte de Dios. Más adelante nos vamos a dar cuenta. A través de las predicaciones de él, el Señor siguió haciendo grandes cosas. Pero más adelante, si nosotros analizamos lo que yo les leí ahorita, dice, un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Qué fue lo que le dijo este ángel del Señor a Felipe? Le dijo, te vas a ir, levántate y ve al sur. ¿Verdad? Me llama la atención que Felipe simplemente dice que se levantó, se fue. Pero las escrituras dicen que lo mandaron a un desierto. ¿Qué hay en un desierto? ¿Qué conocimiento tenemos de que hay un desierto? Arena, calor, sequía. Pero me llama la atención que este hombre simplemente dio un paso de fe y fue. ¿Por qué? Obediente. Eso me da a entender que fue una persona obediente, que fue un instrumento de Dios y que en ningún momento se negaba a hacer, por así decirlo, la voluntad del Señor. Independientemente de lo que él pensara, porque él diría de pronto, ¿qué voy a hacer yo a este lugar donde no hay nada? Pero el Señor sí sabe. Ahora, él era el instrumento, iba a predicarle sobre la salvación. ¿A quién le iba a predicar según el texto que acabo de leer? ¿A quién? Al eunuco, exactamente. Y este es un trabajo que tenía Felipe. ¿De qué? El enseñarle la palabra de Dios al eunuco, y nos vamos a dar cuenta, porque la Biblia nos muestra que a través de esas enseñanzas de Felipe, la iglesia iba creciendo sorprendentemente. No había restricciones.
Oigan, no había restricciones, simplemente la iglesia iba creciendo, gente se iba uniendo y iba escuchando de Dios. El segundo hombre, como les decía, que habla en el texto, es el eunuco, ¿verdad? ¿Quién era ese hombre? La Biblia lo describe en el verso 27. No, perdón. Sí, en el 27. Dice, y sucedió que un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. De alguna manera nos están diciendo quién era este personaje. Era nada más y nada menos quien le llevaba todos los tesoros a la reina, ¿verdad? Era alguien que podemos ver que quería ser bautizado, que quería que creer en el Señor. Bueno, ¿quién era un eunuco? Un eunuco era una persona que no era aceptada porque ellos tenían una condición física, ellos eran castrados. Entonces, terrenalmente hablando, no eran aceptados, eran rechazados. Amén. Si nosotros vamos a Isaías 56, el verso 3 al 7, el Señor allí está abriendo puertas para estas personas. ¿Quiénes? Como les decía, eunucos. Para Jesús, ellos simplemente hoy en día los podemos llamar solteros, los podemos llamar entonces guardián de la cama. Pero si vemos en Isaías, vemos una palabra llena de esperanza para estas personas. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará de mi pueblo, ni diga el eunuco. He aquí, yo soy árbol seco. Es decir, que de él no sale nada, no hay fruto, no produce. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, dice, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros y un nombre mejor. Si nosotros analizamos la vida de este eunuco, que era un religioso, por así decirlo, que era una persona que creía, que quería escudriñar la palabra, porque de acuerdo al texto de Hechos, ¿qué texto iba leyendo él? ¿Qué libro iba leyendo? El de Isaías. Él estaba buscando una esperanza, este hombre. Como tú y yo queremos buscar de Dios cada día para que nuestra vida sea transformada y sea cambiada. Para él no había, dice la palabra, restricciones. Dice que el eunuco quizás era un religioso, ¿verdad? Estaba dispuesto a aprender como lo estamos, pero también él escuchaba con atención lo que Felipe le explicaba. Recuerden que un ángel le dijo a Felipe, acércate a ese carro que está allá. ¿Y quién iba en ese carro? El eunuco. Cuando él se acerca, el eunuco le hace la pregunta que sí, perdón, que él le hace la pregunta que si entiende lo que está leyendo Felipe. El eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Esa fue la oportunidad que vio Felipe inmediatamente para predicarle el evangelio. Si analizamos y leemos nuevamente, nos daremos cuenta que cuando él empieza a explicarle, le dice, pero dime algo, le dice el eunuco, ¿de quién estamos hablando en el texto? ¿De Isaías o de otro? Dice, de sí mismo. ¿De quién estaban hablando? De Isaías o de otro. Y dice que fue la oportunidad para Felipe de empezarle a hablar de quién? De Jesús. De Jesús. Dice, empezó a evangelizar de Jesús. Y para mí, indiscutiblemente, este varón estaba muy atento a las enseñanzas que Felipe estaba dándole, explicándole. Porque una de las cosas que yo me quedé aterrada fue que Felipe no tuvo que obligarlo. Por eso me llama la atención. A Freddy José no lo llamamos aquí, no lo obligamos. A él le nació venir a esta congregación. Y eso es cuando yo digo que Dios está en el asunto, Dios está en la vida de las personas, ¿verdad? Y Él siempre abre puertas para cada quien
que quiere tener una oportunidad y una intimidad, por así decirlo, con él. Lo primero que expresó el eunuco era a quién se refería el texto, y esto fue explicado obviamente. En esta mañana quiero decirte que no hay restricción, que no hay impedimento para que tú y yo busquemos el Señor. Amén. Y lo vamos a ver a través de un acto que hizo el eunuco. Para él no hubo impedimento para conocer de la palabra, para conocer de Dios, y no hubo impedimento para bautizarse. Nosotros conocemos del bautismo, ¿verdad? Por eso en esta mañana el título que he colocado a esta enseñanza se llama Sin impedimentos. ¿Por qué? Porque no debe existir impedimentos para nosotros buscar de Dios, bautizarnos o seguir los mandatos, las ordenanzas que Él nos da. La Biblia nos enseña que el bautismo es la primera ordenanza que el Señor nos da. De hecho, sé que ustedes cuando les vaya a mencionar esto lo van a recordar. Dice la palabra de Dios. ¿Y por dónde? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza. Podríamos decir que el bautismo, ¿verdad? Es una adaptación de una palabra griega que se llama baptizos, dada en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Inmersión. ¿Qué significa? Sumergir. ¿Qué significa? Debajo o bajo de. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque esa es la manera que nosotros como cristianos somos bautizados, ¿verdad? Nos sumergimos. Ahora, ¿por qué esta simbología? ¿Por qué? Porque cuando se sumerge, cuando se es inmerso, por así decirlo, hay un significado espiritual. Y es que uno deja atrás una vida pecaminosa, una vida vieja. Y a partir de allí empieza una vida llena de esperanza, una vida de transformación. Además de ser un acto de obediencia. Amén. A través de él dejamos todo aquello que nos daña atrás. Que a veces hay gente, por así decirlo, que cuestiona. Recuerdo cuando yo empecé a buscar de Dios a la edad de 18 años por ahí, y la gente se cuestionaba y decía, niño, pero ¿qué pecado cometiste tú? Tú mataste a alguien. Porque ver en el pueblo, ver a alguien que deja, en ese entonces yo era bailarina folclórica, y dejar todo eso atrás, ¿verdad? Y empezar a buscar una vida, de pronto la gente se cuestionaba, muchachos, ¿esta mujer qué hizo? ¿A quién mató? ¿Qué pecado tiene que se va a encerrar allí? Era lo que mis oídos, o a mis oídos llegaban, por tener corta edad, por así decirlo, porque es una edad difícil cuando uno es joven, ¿cierto? Buscar del Señor. Mi esposo de pronto no supo eso porque él nació en el Evangelio. Amén. Pero después, si nosotros analizamos también la vida de Jesús, después del bautismo es cuando él empieza una vida. Podemos deducir, podemos inferir que el proceder de Felipe públicamente estaba haciendo lo que hacía Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué era? Predicar, bautizar. ¿Sí? Hablar de él. ¿Y qué? Hablaba también como Juan, una vida llena de qué? De arrepentimiento. El bautismo ejemplifica cómo tú y yo hemos roto, por así decirlo, con nuestro pasado. En el cristianismo, como les decía, después del bautismo, empieza en nosotros una vida diferente. No hay nada de parte de él que te impida, pero de parte nuestra siempre colocamos impedimentos. Recuerdo, me da risa porque el Señor apareja todo. Él es perfecto. Y yo quiero hablarte a ti, joven, que me escuchas. Todo aquel que está en un proceso
quiero hablarte en esta mañana. Jamás, y fue una de las cosas que más me enamoró del Señor. Yo llegué a una congregación donde jamás me dijeron, tienes que hacer esto, tienes que dejar esto. Una de las cosas que yo experimenté en el Señor, y te lo cuento hoy como testimonio, era que a la edad de 18 años, 19, que empecé a asistir a la congregación, tenía, digamos, un exceso, por así decirlo, de vanidad en mis accesorios de cadenas, de pulseras, de anillos. Y escuché una prédica donde decía vanidad, todo es vanidad. Y no porque dijo el predicador en ese entonces, usted joven, mire todo, no. Sentí que era ostentoso usarlo de esa manera. Ojo, aclaro, el Señor habló a mi vida en ese entonces. Y me sentí con que yo estaba como siendo muy exagerada, por así decirlo, en usar mis prendas, y las fui dejando. Pero hubo otras personas en esa época en que fue cambiando su manera de vestir. El Señor va colocando ese sentir en cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros lo hace de manera diferente. Pero me río y me gozo porque yo decía, uy, una de las cosas que yo le preguntaba a mi esposo era, pero aquí en la Biblia dice que hay tiempo de bailar. Hay tiempo de danzar. ¿Y cómo es que yo voy a dejar de bailar? No es que uno deje de bailar. Cambia la manera para quién va dirigida esa alabanza, para quién va dirigida esta canción. Porque ¿saben qué? Acá es diferente. Es un gozo que se siente cantarle, alabarle y danzarle al Señor. Amén. Con cada uno. Pero miren cómo somos nosotros. Vamos colocando impedimentos. ¿Sí? Ay, lo que pasa es esto. El Señor a cada uno de nosotros nos habla en el momento indicado. Ahora, ¿por qué surge esto? Rápidamente le voy a hablar de 4 aspectos. El primero de ellos es la falta de fe. ¿Qué fue lo que dijo la palabra al comienzo? Dijo, cuando él le preguntaba, en el verso, aquí. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el grupo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Tremendo, ¿verdad? A mí me llamó la atención y yo decía, Señor, yo me gozo porque este grupo verdaderamente quería seguir tus pasos. Quería seguir tu caminar. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Y qué le responde Felipe? Si crees de todo, no hay nada que pueda impedirlo. Haga lo mismo. Ahí está. Vamos. Si tú no tienes fe, obviamente va a ser un impedimento para ti. ¿Te parece? La falta de fe es un problema frecuente en la iglesia. Dudamos. Nos atemorizamos por un paso que vamos a dar. Dice que la falta de fe no es otra cosa cuando sabemos que no hay una relación estrecha, íntima, cercana con Dios. Allí hay falta de fe. En Hebreos, capítulo 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que creamos que Él existe, no tendría sentido. Y a veces nosotros decimos, sí, yo creo que el Señor existe, ¿verdad? ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Y cuando necesitamos, dudamos que Él sea capaz de abrir puertas, de colocarnos en un lugar diferente porque nos desesperamos. Tenemos que, ¿qué? Que creer. Amén. Lo segundo que podemos ver
es la falta de arrepentimiento. Recordemos a Juan el Bautista, que nos llamaba arrepentidos y bautizados. ¿Se acuerdan lo que significaba bautismo? El sumergirse y dejar esa vida que pasada pecaminosa. Es primordial dar este paso, el de arrepentimiento. Recuerdo que alguien que yo conozco, donde vivo, decía que yo no he hecho nada malo, de que tengo que arrepentirme. Mira, a veces uno peca hasta con el pensamiento. Diariamente, todos nosotros somos pecadores. Cometemos errores hasta de pronto decir, Patricia hizo esto, y nos atrevemos a decir, yo creo que Patricia hizo esto por esto, y resulta que Patricia no lo hizo por eso. Somos ligeros al hablar, al pensar, al juzgar, y de hecho nos tenemos que arrepentir todos los días. Y si no somos conscientes de ello, obviamente que no va a haber ese paso de arrepentimiento. No tendría sentido. Pedro en Hechos 2, al 38 dice, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo. El tercer aspecto que podemos ver en esta mañana es la falta de conocimiento. En el eunuco había ignorancia como muchos de nosotros. ¿Cuándo hay ignorancia? Cuando desconocemos algo. Pero además de ello había una sed, unas ganas de aprender. Nosotros no podemos saber todo. De hecho, no sabemos qué puede pasar cuando empezamos un caminar. Este eunuco pidió ayuda, ¿cierto? ¿A quién se la pidió? A Felipe. Necesito de tu ayuda. No puedo escudriñar, no puedo entender. Nosotros también podemos hacerlo. Cuando tengamos ese desconocimiento, podemos, ¿verdad? Pedirle el favor al Espíritu Santo, a alguien de nuestra congregación, esta parte. Y es lo que hacemos nosotros los miércoles, escudriñar la palabra de Dios para poder ir aprendiendo cada día. Tú y yo, cuando leímos el texto, fácilmente podemos entender que están hablando del padecimiento de Jesucristo, ¿cierto? Pero en ese momento el eunuco no lo entendía. Y por eso pidió ayuda. Amén. Es increíble, ¿verdad? Que este hombre tuviese sed de la palabra de Dios. Es increíble cómo él tenía ganas de mejorar su falta de conocimiento. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el eunuco? Leer, escudriñar, buscar. Recuerdo una vez que mamá, ella tenía su Biblia, de hecho me decía, mami, no tengo Biblia, regálame una, yo le compré una Biblia. Y yo una vez le expresé a la pastora, le dije, a veces siento que mamá escudriña más la Biblia o lee más la Biblia que yo. Porque ella se levantaba en las mañanas y lo primero que mamá hacía era tomar la palabra y leerla. Y después me arrojaba un sinnúmero de preguntas. ¿Y esto aquí qué quiso decir? ¿Y esto aquí qué es? O me decía o me compartía. Estuve leyendo la palabra en tal parte y yo no había leído eso nunca. Entonces era bonito porque ella también era como ese instrumento que me motivaba a leer y a compartir la palabra de Dios. Y eso lo podemos hacer nosotros. Por último, para terminar, un impedimento que es para nosotros, mas no para Dios, es el que tú no tomes la decisión. Y eso es triste. Es triste que nosotros pongamos esos impedimentos para buscar del Señor. Algo que amé y seguiré impactada con esta palabra fue la actitud del eunuco. Él fue quien solicitó ser bautizado. De hecho, ¿qué fue lo que dijo Jesucristo? Ir, ¿verdad? Y hacer discípulos y bautizar. Porque es algo que se propone. Pero qué lindo
cuando eso sale de nuestro corazón. Quiero ser bautizado porque quiero una vida nueva, quiero una vida diferente, quiero una vida transformada, quiero una vida que no coloque impedimentos como me pasó a mí. Claro que tampoco me demoré una eternidad porque yo sí me di cuenta de algo, que la vida que estaba viviendo antes, a pesar de que no había matado a nadie, como me decían, era una vida diferente cuando yo empecé a conocer del Señor, porque mi vida empezó a llenarse de fe. Yo sabía que Él existía. Por eso esa alabanza me gusta. Eres asombroso, Dios, porque te he visto hacer. Yo he conocido en mi vida al Señor. Y no me arrepiento de haberlo conocido en mi juventud. Aunque he cometido errores, aunque le he fallado, volver atrás, nunca jamás. Amén. Cuando mi hija Daniela tenía 11 años, para mis oídos el escuchar mamá me voy a bautizar, yo quedé como que 11 años. Sí, obviamente Daniela nació en un hogar ya cimentado en fe, cristiano, pero yo siempre decía, mi hija será la que tome la decisión. Pero escuchar a los 11 años decir, mamá me voy a bautizar, yo enseguida pensé, Señor, será emoción, porque no quiero que te conozca y después se aparte. Pero hoy le doy la gloria a Dios. No ha sido fácil. Hermanos, que ustedes me escuchan. El enemigo siempre quiere destruir. Pero yo le doy gracias a Dios que mi hija hoy permanece en el Señor. Amén. Y que sé que de alguna manera ella ha entendido que seguir a Cristo es lo mejor. Que aunque ella cometa errores, que aunque ella caiga, se vuelva ¿qué? A levantar. Porque a través de nuestras vidas hemos entendido que nuestro Redentor vive. Amén. En el verso 12 dice, cuando creyeron a Felipe, ellos ¿qué? Se bautizaron. Se trata de una decisión que tú y yo debemos tomar. Que sí, es una propuesta que nos hace el Señor Jesucristo, pero que deben hacer de ti. Dice la palabra que después que ellos se bautizaron, Felipe desapareció de la vista del eunuco. ¿Pero cómo siguió el eunuco? Amén. Gozoso, feliz, porque algo en él, a pesar de que su condición física, ¿verdad?, le impedía, estaba castrado. Aquí había sucedido una transformación. Había una palabra de esperanza para él. Y él estaba feliz porque había tomado su mejor decisión. Hoy te voy a decir algo que conocerlo te va a cambiar la vida. Sé que me vas a decir, es que yo no necesito congregarme. Yo no he hecho nada malo, porque no soy pecador, yo no he robado. Necesitas acercarte a Dios. Quizás me vas a decir, a mí me gusta el baile. Lo que pasa es que a mí me gusta el juego. Los juegos de azar. Lo que pasa es que a mí me gusta pero yo no te voy a decir no. El Señor colocará en ti, y te lo digo por experiencia. Solamente te voy a decir algo. Jamás te apartes del Señor. Si Él te dio la oportunidad de conocerle, búscale siempre. Aún cuando te sientas inmundo, aún cuando te sientas castrado, aún cuando sientas que estás arrastrado en el piso, nunca te apartes de Dios. Es que yo soy mentiroso y ese no me deja.
Esa parte, es decir, yo quiero cambiarla primero y después tomo la decisión. Eso es impedimento. Recuerda, para él no hay restricción, no hay impedimento. Por eso dice, sin impedimentos. No le coloquemos excusas a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Puede colocarse sobre sus pies en esta mañana. Vamos a orarle a Él, vamos a decirle cuánto le necesitamos y cuánto esperamos esa vida renovada y transformada. Amén.